Bienvenidos a Fantasmas que Muerden, un podcast sobre ciberseguridad, cultura hacker y defensa personal digital con Víctor Ruiz, fundador de Silicon. Fantasmas que Muerden, podcast con Víctor Ruiz. Bienvenidos a Fantasmas que Muerden, podcast de ciberseguridad, cultura hacker y defensa personal digital. A nombre de Víctor Ruiz, fundador de Silicon, les damos la bienvenida a este espacio de comunicación, para compartir ideas, tendencias e información con la finalidad de crear conciencia alrededor de la ciberseguridad. Nuevamente, les agradecemos mucho sus opiniones sobre nuestras actividades en Silicon. Nos da gusto poder contribuir a hacer cada vez más accesible el tema de la ciberseguridad. Ahora, vamos con la información. Esto es Fantasmas que Muerden con Víctor Ruiz. Scanner, contexto actual y tendencias en ciberseguridad. Scanner, en Fantasmas que Muerden con Víctor Ruiz. En 2024, México vivió uno de sus años, más violentos. Y siempre se habla del poder de fuego de los cárteles, de su control territorial, pero ¿y si una parte clave de la historia no estuviera en la Tierra, sino literalmente en el espacio? Hoy vamos a meternos de lleno en una hipótesis que es la verdad bastante inquietante, la idea de que organizaciones como el Cártel de Sinaloa y el CJNG ejecutaron operaciones con una precisión casi quirúrgica, no solo por sus armas, sino porque tenían una ventaja tecnológica, letal, porque estaban, presuntamente, interceptando las comunicaciones del gobierno mexicano, directamente desde sus satélites. Y para analizar esto, nos vamos a basar en un artículo del experto en ciberseguridad Víctor Ruiz, que se publicó en Infobae. Él desglosa un informe académico con un título que, ya de por sí da escalofríos. Se llama Don't Look Up. There are sensitive internal links in the clear on geo satellites. No mires arriba. Exacto. Lo que vamos a discutir es esa intersección que es crítica y a menudo invisible entre el crimen organizado y la ciberseguridad. Un campo de batalla donde una vulnerabilidad digital se puede convertir, de la noche a la mañana, en una ventaja táctica devastadora. A ver, es que la gran pregunta aquí es, ¿cómo diablos una falla técnica, algo que ocurre a 36,000 kilómetros de altura, termina provocando una masacre en una carretera de Chiapas? Ese es el puente que vamos a intentar cruzar hoy. Entender cómo estas supuestas fallas digitales se tradujeron en violencia muy real. Exacto. La historia de fondo no es sobre un hackeo de película de ciencia ficción. Es sobre algo mucho más simple y, por lo tanto, mucho más alarmante. Bien, empecemos por ahí, por el núcleo del problema. ¿En qué consistió exactamente esta brecha de seguridad? Porque claro, uno piensa en hackear satélites y se imagina algo increíblemente complejo. Y esa es la primera sorpresa. El informe sostiene que la vulnerabilidad era de hecho de una simplicidad pasmosa. Varias agencias del gobierno mexicano transmitían información extremadamente sensible a través de satélites geoestacionarios, los que llamamos geo. Ajá. Que por estar en una órbita fija son un blanco constante. Pero lo hacían sin el cifrado adecuado. En términos muy sencillos, la comunicación iba en claro. Un momento. En claro significa que cualquiera con el equipo correcto podía, básicamente, sintonizar la frecuencia y escuchar. ¿Así de simple? Esencialmente sí. El informe advierte que con equipos relativamente económicos que se pueden conseguir en el mercado, cualquier actor no autorizado podía capturar y leer estas señales. No hablamos de romper algoritmos criptográficos complejos. Es el equivalente a que dos generales estén gritándose sus planes de un extremo a otro de un valle. Si sabes dónde pararte y tienes buenos oídos, te enteras de todo. Se trata de escuchar una conversación que se creía privada, pero que se estaba transmitiendo para quien quisiera oírla. Y lo que se estaba oyendo, según este análisis, era oro puro para el crimen organizado. El informe es muy específico. Menciona coordenadas militares, rastreos de activos de las fuerzas de seguridad, reportes de inteligencia sobre narcóticos. O sea, no estaban interceptando conversaciones al azar. Estaban viendo el tablero de ajedrez del gobierno en tiempo real. Precisamente. Y esto cambia por completo la dinámica del conflicto.
Deja de ser una guerra de fuerza bruta para convertirse en una de inteligencia. Tener acceso a esa información te permite predecir movimientos, evitar operativos en tu contra y, lo más peligroso, planificar tus propios ataques con una efectividad abrumadora. El factor sorpresa, que tradicionalmente es la mayor ventaja del Estado, desaparece por completo. Aquí es donde la teoría se conecta con la realidad de una forma, brutal. El informe traza un paralelo muy claro entre la cronología de la violencia de 2024 y la posible explotación de estos datos. Vámonos a mayo de 2024, a Chiapas. El día 14, en Chicomucelo, que es una ruta clave para el narcotráfico, ocurre un tiroteo, 11 muertos. La crónica de ese día habla de una precisión táctica que desconcertó a las autoridades. Correcto. Y la hipótesis de los investigadores que cita el informe es muy concreta. Sostienen que los atacantes pudieron haber accedido a datos de radar y sistemas LIDAR que el gobierno transmitía sin protección. LIDAR, para que la gente entienda. Es una tecnología que usa pulsos de láser para crear mapas tridimensionales increíblemente detallados del terreno. Con eso en tus manos, no solo ves una carretera en un mapa 2D, ves cada colina, cada zanja, cada lugar perfecto para una emboscada. Les habría permitido anticipar patrullajes y rutas de despliegue militar con una precisión milimétrica. O sea, lo que estamos viendo no es solo una falla de seguridad, es una reconfiguración total de las reglas del juego. Antes, el Estado tenía el monopolio de la vigilancia a gran escala. Ahora, parece que esa capacidad se democratizó de la peor manera posible. Es una excelente forma de ponerlo. Y la evidencia circunstancial se va acumulando. Al día siguiente, 15 de mayo, hay otro enfrentamiento en Nuevo Morelia, también en Chiapas. El análisis de las tácticas sugiere que los grupos armados contaban con telemetría en tiempo real sobre las fuerzas de seguridad. Y la violencia no se queda ahí, se desplaza al centro del país. El 17 de mayo, 8 muertos en Huitzilac, Morelos, a unos pasos de la Ciudad de México. Eso plantea una pregunta sobre el alcance, ¿no? Si esto pasaba en Chiapas y en Morelos, significa que no era una vulnerabilidad local, sino un problema sistémico de la infraestructura del Estado. Exactamente. Y el informe va más allá. Conecta estas brechas con otro fenómeno alarmante de ese año: los ataques a figuras políticas. Los datos vienen de ACLED, que es el Proyecto de Datos de Localización y Eventos de Conflictos Armados, un observatorio global de violencia política, y reportaron casi 500 ataques de este tipo. ¿500? La sugerencia del informe es que los cárteles podrían haber obtenido listados de personal gubernamental y calendarios de eventos políticos a través de estas mismas transmisiones sin cifrar. A ver si entiendo la implicación. No solo sabían dónde iba a estar un convoy militar, sino también dónde y cuándo iba a estar un candidato en un meeting o un funcionario en una gira de trabajo. La capacidad de planificar emboscadas se vuelve absoluta. Eliminas casi por completo el azar. Se elimina el factor sorpresa para las autoridades y se le entrega, en bandeja de plato al grupo criminal. Cada movimiento puede ser monitoreado, anticipado y contrarrestado. Y justo cuando la dinámica parecía ser cárteles contra el Estado, sucede algo que lo fractura todo. La captura de Ismael El Mayo Zambada en Texas, en julio. Y esto desata una guerra interna brutal en el cártel de Sinaloa. Y aquí la historia da un giro fascinante y terrible. De acuerdo con el análisis, las facciones rivales, los Chapitos y los Mayitos, usaron esta misma ventaja tecnológica, pero esta vez uno contra el otro. Presuntamente accedieron a la geolocalización de vehículos blindados y aeronaves militares no solo para esquivar al gobierno, sino para anticipar los movimientos de sus rivales y lanzarse ataques sorpresa mutuamente. La tecnología que usaban contra el Estado se convirtió en un arma fratricida. Es como si les hubieran dado a ambos bandos de una guerra civil un mapa con la ubicación de todas las tropas enemigas en tiempo real. La carnicería es casi inevitable. Y si conectamos esto con el panorama general, vemos un patrón clarísimo. La tecnología no solo se usó para combatir al Estado, sino también como un arma en disputas internas, por el control de plazas, de rutas. La ventaja táctica era demasiado grande como para no usarla en todos los frentes. Y esto se ve reflejado en el último cuatrimestre del año. Entre septiembre y diciembre, la violencia escala de forma dramática en Guanajuato y Querétaro. ¿Y cuál era el contexto ahí? ¿Qué pasaba? El control del robo de combustible, el llamado huachicol. Y de nuevo, la tecnología parece ser el factor diferencial.
El informe señala que los cárteles pudieron haber usado datos filtrados de transponders de la Comisión Federal de Electricidad. Estos dispositivos transmiten la ubicación y estado de la infraestructura eléctrica, que a menudo corre paralela a los ductos y cerca de zonas militares. Con esa información, podían planificar sus operaciones de robo y transporte de combustible, evadiendo controles, retenes, con una eficiencia que antes era, impensable. ¡Increíble! Incluso un ataque que parece aleatorio, como el de un bar en Querétaro que dejó 10 muertos en noviembre, el informe sugiere que podría estar enmarcado en esto, que no fue un simple acto de violencia, sino una operación planeada con una ventaja de inteligencia. Lo que estamos describiendo es un escenario en el que el crimen organizado tenía, en efecto, una visión de ojo de Dios sobre las operaciones y la infraestructura crítica del Estado. Sabían dónde estaban las patrullas, qué rutas eran seguras para ellos, dónde se encontraban las subestaciones eléctricas. Es una ventaja asimétrica inmensa. Las cifras de fin de año que recopila el artículo son brutales y parecen el resultado directo de esa ventaja. Guanajuato cerró 2024 con 2.597 homicidios. Un tiroteo en Culiacán, 14 cuerpos el 14 de noviembre, a pesar del enorme despliegue de miles de soldados. Y hay un dato que me parece clave. ACLED reportó un incremento del 18% en la letalidad de los enfrentamientos armados en comparación con 2023. No solo había más violencia, era más letal. Y ese aumento en la letalidad es totalmente consistente con esta hipótesis, ¿no? Un enfrentamiento deja de ser un encuentro fortuito entre dos fuerzas que se sorprenden mutuamente y se convierte en una emboscada planificada. Cuando un bando sabe exactamente dónde está su adversario y tiene tiempo para posicionarse mientras que el otro avanza a ciegas, el resultado es inevitablemente más decisivo y, más sangriento. Entonces, con todo esto sobre la mesa, ¿qué significa para el Estado mexicano? Porque en octubre de 2024 llegó una nueva presidencia, se enviaron más tropas, pero la violencia no disminuyó. Parecía que, sin importar cuántos recursos se desplegaran en tierra, la batalla clave se estaba perdiendo en un frente completamente diferente. Inesperado. Y la confirmación oficial de que ese frente existía llegó, como suele suceder, tarde. Fue hasta abril de 2025 que el CERT-MX, que es el equipo de respuesta a incidentes de seguridad cibernética de México, recibió reportes que confirmaban estas fallas críticas. Y no afectaban a cualquier sistema. Hablamos de agencias gubernamentales clave, incluyendo a Banjército, el Banco del Ejército. El informe Don't Look Up da un detalle aquí que es simplemente escalofriante. Revela que algunos de estos enlaces satelitales no solo transmitían datos de ubicación, también transmitían credenciales de autentificación, sin cifrar. Y vale la pena detenerse un segundo para entender la magnitud de esto. Transmitir credenciales, nombres, usuario y contraseñas sin cifrar es el equivalente digital a dejar las llaves de tu casa pegadas en la puerta con una nota que dice «Adelante, sírvase usted mismo». El informe sugiere que esto pudo haber sido aprovechado para manipular operaciones financieras, desviar fondos o, peor aún, facilitar la liberación de miembros del crimen organizado. El potencial para el caos es enorme. En definitiva, y esto es lo que resalta el artículo de Ruiz, el narcotráfico ha evolucionado. Ya no se trata solo de tener más armas o más hombres. Ahora es una guerra de inteligencia tecnológica. El campo de batalla se ha expandido a la órbita terrestre. Totalmente. La fuerza física sigue siendo un componente, por supuesto, pero la capacidad de obtener, procesar y actuar sobre la base de información en tiempo real se ha convertido en el multiplicador de fuerza más importante. Los grupos que dominan este nuevo dominio digital, aunque sea explotando fallas básicas, adquieren una ventaja decisiva. Entonces, para resumir, 2024 parece haber sido un punto de inflexión. Un año en que la seguridad nacional en México dejó de definirse solo en tierra o mar, o incluso en el ciberespacio tradicional de redes e Internet. Ahora, la seguridad nacional también se juega en el espacio, donde una vulnerabilidad puede ser más letal que un batallón. La lección es clara y francamente alarmante. La explotación de la tecnología se ha convertido en una de las herramientas más poderosas del crimen organizado. El informe menciona, lógicamente, que se están reforzando los protocolos de defensa. Es la respuesta obvia. Pero esto nos deja con una pregunta final, una reflexión que va más allá de los hechos de 2024. Que es la pregunta inevitable, ¿no? Si esta fue la vulnerabilidad que explotaron,
que como decías era relativamente simple, ¿qué sigue? Exactamente. Mientras México y otras naciones se apresuran a ponerle candados a su infraestructura digital en el espacio, cabe preguntarse qué nuevas y aún no previstas vulnerabilidades podrían estar ya explorando las organizaciones criminales. Si esta etapa de la guerra se libró aprovechando datos que iban en claro, una falla casi de principiante, ¿qué herramientas definirán la siguiente? Quizás la verdadera carrera armamentista del siglo XXI no es solo de balas y drones, sino de bytes y algoritmos. Y esa es una carrera que nunca termina. Esto es Fantasmas que muerden. con Víctor Ruiz. No rush, go on, move dumb. Back and forth, push and shove. Make your peace and love turn to peace and gloves. Now you gotta do a run up. No rush, go on, move dumb. Back and forth, push and shove. Make your peace and love turn to peace and now you gotta do a run up. Los esperamos en el siguiente episodio de Fantasmas que Muerden. Les recordamos que nos pueden encontrar en X, Facebook, LinkedIn, YouTube, Medium, Spotify, TikTok, Telegram, Discord, Instagram, Patreon, Apple Podcasts, Amazon Music, Evox y Google Podcasts como Silicon, SILIKN. Muchas gracias por escucharnos. Permanezcan ciberseguros. No rush, go on, move. Esto fue Fantasmas que muerden. un podcast presentado por la startup de ciberseguridad Silicon Fantasmas que muerden. con Víctor Ruiz.